también es importante. Ahora tenemos aquí dos pares muy interesantes, que es el par de la disfunción simpática y parasimpática. Y tiene sentido que comentemos algo de estos sistemas. En primer lugar, el par de la disfunción simpática es esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo es este músculo que cruza el cuello oblicuamente y que nosotros lo vamos a impactar a la mitad del cuello en un lado y en otro. La alteración del sistema nervioso simpático, con presión baja, mala circulación, sudoración, palpitaciones, colon irritable, pereza de estómago, intestinos, hipo, muy frecuentemente es causado por una disfunción simpática. Y cuando lo tratamos, el hipo, poniendo los imanes aquí, en 10 minutos desaparece. Edemas, formado por las raíces que van desde la primera dorsal hasta la segunda lumbar, sí, por todas las vértebras dorsales. Su neurotransmisor es la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina consideradas como hormonas y como neurotransmisores, bueno, lo que se conocen como catecolaminas. Tener en cuenta que este sistema se encuentra en equilibrio con el sistema nervioso parasimpático, que produce síntomas antagonistas al simpático y que cualquier disfunción podrá deberse al dominio de uno sobre otro. El sistema simpático nos prepara para la acción. Es el sistema del pega y huye, es el sistema del estrés, de la tensión. Cuando tenemos una situación de este tipo de estrés, que clásicamente era porque saliera un enemigo, porque saliera un animal, porque sea lo que tú quieras, entonces pasan muchas cosas en el cuerpo. La primera es que el cuerpo entra en tensión y todos los sentidos se estimulan y se dilatan las papilas y aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la respiración y todo está en tensión. Salvo el sistema digestivo y el sistema urinario, que se paralizan. Digamos que cuando más frecuentemente predomina el sistema simpático es cuando estamos en mitad de la batalla, en una guerra, no estamos jugando la vida. Hasta ahora, porque ahora ya es un botoncito, pero antes era directamente. Y en ese momento todos los sistemas están súper estimulados, pero no es el momento de pedir permiso para ir al servicio porque te matan. Entonces el sistema digestivo y el sistema urinario se paralizan. Es una trastada porque estos estímulos simpáticos adaptativos durante toda la vida han sido como respuesta a un estrés que nos ha obligado a un movimiento, a una actividad física corporal, de pelear, de salir corriendo, de huir o de lo que sea. Pero actualmente todos estos temas que nos provocan este estrés, esta tensión, la sufrimos parados, conduciendo en el atasco, en la oficina, en el trabajo. No podemos gastar esa secreción de catecolaminas corriendo o peleando. Y nos hacen un daño enorme, enorme. Ya analizaremos ahora después este daño cuando veamos también qué hace la disfunción parasimpática. Digamos que la disfunción simpática, cuando la encontramos, la vamos a encontrar menos veces. Es más rara y suele acompañarse siempre de síntomas graves. El paciente tiene problemas importantes de circulación, de control de esfínteres, de muchos tipos. Los pacientes que nos hemos encontrado con una disfunción simpática generalmente han tenido una sintomatología importante. Y el tratamiento ha requerido de varias veces de estimularlo. Es más, ha habido disfunciones simpáticas muy importantes que se acompañaban también con frecuencia con bastante hipo, en donde muchas veces el paciente se ha tenido que llevar los imanes y que cada vez que le entraba hipo tenía que ponérselas. Y muchas veces la llevaba puesta por la mañana y por la tarde, una hora y media. Es decir, las disfunciones simpáticas son disfunciones importantes, se notan. El paciente viene y está bastante malo y muchas veces hay que insistir más de una vez para corregirlas. El sistema nervioso simpático dilata las pupilas, aumenta la fuerza y la frecuencia de los latidos del corazón, dilata los bronquios, disminuye las contracciones estomacales, estimula las glándulas suprarrenales, nos prepara para la acción. Esto es, para entender el sistema simpático, nos prepara para la acción. Tenemos un estrés, tenemos que realizar algo. El problema es cuando después no lo realizamos y nos quedamos parados. Y todas estas catecolaminas nos hacen un daño bestial. Dicen que es el origen de la inmensa mayoría de las enfermedades. Puede ser que lleven razón. Después tendríamos la otra disfunción, el parasimpático. Está en relación con el simpático, siempre tienen que estar en equilibrio. Y esta es completamente diferente, su par sería cervical y sacro. Y vamos a comentar algo de ella, pero
Primero vamos a ver de qué va. Nos podrá dar sintomatología a nivel circulatorio, cardíaco, digestivo, genitourinario y sexual. Igual, domina un sistema u otro. Generalmente suele presentarse con mala circulación, sudoración e hiperhidrosis, palpitaciones, colon irritable, dolores de cabeza y cuello. Y la sudoración o la hiperhidrosis, que realmente es una enfermedad, sí lo es, que hay mucha gente que la tiene muy afectada. Recuerdo un paciente que me dio una vez la mano y realmente parecía como si hubiera salido de la piscina. Y yo le di las gracias enormemente porque ese día me enteré de lo que era la hiperhidrosis. Es algo muy incapacitante para muchas personas. La inmensa mayoría de ellas se deben a una disfunción parasimpática. Y en estos casos el paciente necesita tratarse repetidamente esa alteración del parasimpático. Y ahora nos analizaremos cómo lo hacen. Junto con el sistema simpático es responsable de la hiperhidrosis, pacientes que siempre están sudando. Este par también puede ser utilizado para procurar la relajación del paciente, ya que aunque no exista disfunción del sistema parasimpático, la estimulación de este ayudará a conseguir ese estado de relajación. Sí, tenemos un mundo que nos levantamos con un despertador, después va la ducha, el desayuno, el que no llegas al trabajo, el coche, el semáforo. Es decir, realmente tenemos un mundo en donde los estímulos estresantes que tenemos en la actualidad son enormes en comparación a los que hemos tenido durante toda la vida. Y estos estímulos le afectan a mucha gente, pero yo creo que muy especialmente a la mujer. La mujer, tengamos en cuenta que a lo largo de la historia las sociedades humanas han utilizado al hombre para la guerra. Y cuando llegaba a los 15, 16 años venían las levas del castillo o de la tribu o lo que sea y a uno le enseñaban aprendía a manejar el arco, las flechas, la lanza, la porra, en fin, todo lo que se utilizaba. Y a partir de ahí se dedicaba pues, a pelear hasta los 50 o 60, que si sobrevivía, entonces lo devolvían al poblado cuando ya no servía para nada más. Durante todo ese tiempo, la mujer hacía la ganadería, la agricultura, los niños, los ancianos, los enfermos, la comida, la limpieza, la casa, el poblado. Y tenía además 8, 10, 12 niños. Y generalmente todas estas cosas las hacía con la barriga puesta. No sabe parar. La mujer es muy frecuente, que se levante por la mañana, empiece a hacer cosas y le llegue por la noche y no ha parado en todo el día. Y es normal que con ese tipo de estrés ella funcione bien, pero el sistema digestivo se paraliza. Y eso es muy malo. Y cuando se paraliza el sistema digestivo aparece un estreñimiento que suele ser nocivo, muy nocivo, y que afecta muchísimo más a la mujer que al hombre. Y es muy frecuente que a muchos pacientes le pidamos que 15 minutos al día estimulen el sistema parasimpático. Y lo van a estimular con este par de cervicales sacro, pondremos el negativo en las cervicales y el positivo en el sacro, y se le pide que durante esos 15 minutos piensen en que quieren tener la boca llena de saliva líquida, agradable como agua. Es decir, el sistema parasimpático nos influye en muchas cosas. Una de las cosas que hace es que cuando domina se relaja el esfínter precapilar, el esfínter que tenemos en los comienzos de todos los capilares sanguíneos, que son los que van a nutrir a las células, se relaja y esas células se pueden nutrir bien, alimentar bien. Y esto nos protege muchísimo de las enfermedades. Es tremendamente interesante potenciar ese sistema parasimpático. Los nervios que afectan a estos capilares, a estos esfínteres que están al comienzo de los capilares sanguíneos, esos nervios son los mismos que controlan la secreción de saliva en la boca a través de los túbulos secretores de saliva. Quiere decir que cuando nosotros tenemos esa boca líquida, agradable, llena de saliva, líquida, agradable, como agua, esos esfínteres están dilatados y estamos potenciando enormemente el sistema parasimpático. Es normal que cuando el paciente utiliza esto, siempre se le pide 15 minutos al día cuando llega a su casa, muchas mujeres, algunos hombres. Cuando nos vienen a la semana o a la segunda semana, nos dicen, es verdad que estoy mucho más relajado y estoy mucho mejor. Cuando le damos los imanes al paciente para que se los lleve a casa, siempre le decimos lo mismo. Los imanes, cuidado, porque no están sueltos en casa. Tienen que estar guardados en un cajón, debajo de la ropa, porque si están sueltos, primero se pierde. Pero en segundo lugar, si viene alguien, te lo pone encima de la cartera o te lo metes en el bolso con la cartera, te has quedado sin tarjeta de crédito.
pero si alguien te lo pone encima del ordenador te puedes quedar sin disco duro. Es decir, los imanes no pueden estar libres por casa de un lado para otro, tienen que estar en un cajón guardado debajo de la ropa. Y cuando llegas a casa por la noche o por la tarde, en cualquier momento, coges y te los pones y por 15 minutitos, aquí en España, cervicales sacro. ¿Sabéis lo que consigo? Pues que por lo menos la mujer pare 15 minutos de... Pero es cierto que ese estreñimiento en muchas mujeres nada más que le está contando que tiene una hiperactividad simpática, que está un poquito más acelerada de la cuenta. Y es muy frecuente en algunos hombres y en muchas más mujeres. Y estas personas tienen que estimular el sistema parasimpático 15 minutos al día, tomar el sol 15 minutos al día y si ya paran nota y pueden meditar 15 minutos al día, pero necesitan al cabo del día parar 10 en 15 minutos 2 o 3 veces para conseguir relajarse. Y la mejora que tienen estos pacientes es bestial, porque lo único que tienen es una hiperestimulación parasimpática. El sistema parasimpático es quizás el que más vamos a estimular siempre, porque nos hace falta a casi todos. Tengo muchos compañeros que cuando el paciente llega a la clínica, dice, yo lo primero que hago es que le pongo parasimpático y si no se cura, por lo menos se va relajado. Y el paciente sale de la clínica diciendo, hay que ver lo bien que me sienta a mí esto de los imanes, simplemente estimulando el sistema parasimpático. Es quizás el par que más ponemos, que más aconsejamos al paciente que insista con él en casa y que nos encontramos que más gente tiene alterada por la vida que se hace actualmente. No tiene nada que ver, si pensamos en la evolución que ha tenido el hombre durante estos miles de años, lo que estamos haciendo en las últimas décadas, y vamos a peor. Es decir, nos hace falta potenciar el parasimpático, ya sea con el par biomagnético correspondiente o ya sea con el tema de humedecer la boca cada vez que podamos. Porque una de las cosas que no me gustan es que a este sistema simpático y a este sistema parasimpático se le llama el sistema nervioso autónomo. Nada más quiere decir que uno tiene unos músculos voluntarios que los contrae cuando quiera y después tiene otro montón de sistemas glandulares, digestivo, vascular, presión, que no lo podemos controlar directamente. Lo controla el sistema simpático y parasimpático, autónomos que no tienen control. Y yo digo, si son nuestros, ¿quién lo va a controlar? Si son nuestros sistemas y nuestro cuerpo, ¿quién lo va a controlar? ¿Quién por ahí? No, tendremos que controlarlo nosotros. El tema de mantener la boca húmeda, llena de saliva, líquida, agradable como agua, es tremendamente interesante. Al principio habrá que pensarlo 10 veces al día y después 2 veces a la semana. Pero si uno piensa en que quiero tener la boca llena de saliva, líquida, agradable como agua, al final la boca se le llena a uno de saliva. Y esto lo va a pensar 10 veces al principio, al día, y después lo piensa 1 o 2 veces a la semana. Ya se le ha resuelto el tema. Y claro que podemos influir en ese sistema nervioso autónomo, en ese equilibrio entre el simpático y el parasimpático. Claro que podemos influir. Fijaros que decía el doctor Hammer, y lleva razón, pero lleva razón él, Hipócrates y todo, decir, todas las curaciones se producen con predominio del sistema parasimpático. Y todas las enfermedades se desarrollan con predominio del sistema simpático. Recordaros cuando Antoine Béchamp, el profesor Antoine Béchamp, decía aquello, de que cuando las células estaban bien nutridas, bien oxigenadas y bien alimentadas, no se podían poner malas. Y que las células estaban fuertes cuando recibían los nutrientes oportunos que dependían de ese capilar. Recordemos cómo cuando éramos pequeños y el médico venía a casa a vernos, lo primero que nos decía es, saca la lengua. Y lo que veía en la lengua es si estaba húmeda o estaba seca. Si la lengua estaba seca, la enfermedad iba regular, y si estaba húmeda se estaba curando. El 80 al 90% de los fármacos que tomamos estimulan el sistema simpático, provocan vasoconstricción y disminuyen la secreción salival y nos producen boca seca. Y con ello se producen más enfermedades, con lo cual no se sabe si realmente es lo que se pretende, pero no tiene sentido. Estimulemos el parasimpático. Vivamos el 70 al 80% del día en situación de parasimpático. Cuando tengamos el más mínimo estrés, la más mínima tensión y nos encontremos regular, concentrémonos durante 2-3 minutos nada más en que queremos tener la boca llena de saliva líquida agradable como agua y uno se relaja completamente. Si podemos, en personas que sean susceptibles a un dominio del simpático mayor,
pidámosles que se lleven a casa los imanes y que 15 minutos al día se lo pongan en cervicales sacro y mantengan húmeda la boca. Veréis cómo en una semana o en 2 semanas vendrán y dirán, oye, mucho mejor, mucho más relajado. Nos hace mucha falta la potenciación de este sistema con la evolución que hemos tenido en las últimas décadas. Es decir, la estimulación de este par también podrá servirnos para bajar la fiebre, aumentar el peristaltismo intestinal y bajar la frecuencia cardíaca. Es un par muy interesante y el que ya comento que las disfunciones del simpático son disfunciones raras de encontrar, pero las disfunciones del parasimpático es que son las más frecuentemente que encontramos. Su neurotransmisor es la acetilcolina. La función principal del sistema nervioso parasimpático es la de provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación, o para realizar funciones importantes como es la digestión o el acto sexual. Actúa sobre el nivel de estrés del organismo disminuyéndolo. Y el control del estrés, eso es fundamental para todos, porque después del estrés viene el S4 y el S5 y esto no tiene solución. Y es fácil controlar el estrés, simplemente si conseguimos mantener esa boca llena de saliva líquida, fluida como agua. En plexo cervical,